mi punto es esto, aquí se ha roto, este documento dejó de ser fundamental para volverse una ley secundaria más. Y se va a estar reformando así todo el tiempo. ¿Cuál es el problema? Pues no todo el que tiempo. este instrumento es el que nos protege. Miren, pueblo salvadoreño y estimados compatriotas, no es el pueblo el que manda y el pueblo el que quiere. Eso lo ejercimos el día que votamos y escogimos a estas personas. Lo que estas personas hicieron es ocupar el poder que les dimos para ahora quedarse todo el tiempo en ese espacio y en ese lugar. Nosotros ya no estamos ejerciendo poder. ¿Qué es lo que sucede? Maurice Duverger dice una cosa: la Constitución, la que sí funciona, la Constitución sirve para legitimar el poder, que es el momento en el que nosotros le cedemos a las autoridades y a los gobernantes nuestro poder, pero también sirve como protección frente al poder cuando éste se desborda. Lo que está sucediendo en este país es que el poder hegemónico se está desbordando y no tenemos la protección de la Constitución. Yo dudo mucho que le vuelvan a hacer, porque ya manifestaron que le vuelvan a hacer cláusulas pétreas para que ya no se siga reformando de este modo. Si es que querían cambiar la Constitución, y en esto por primera vez también voy a coincidir, pues sí, hubieran cambiado toda de una sola vez y no estar haciendo estos chapuceros que nos están dejando cada proceso, que yo también participé en el proceso de reforma del señor Estuviste Félix, en la comisión pero en el tema, en la parte dogmática. Ninguna de las cosas de la parte dogmática está siendo tomada en cuenta. De hecho, yo doy por muerta y el requiem con lo que hicieron ayer a esas reformas que se presentaron. Más allá de los 6 años, la reelección no estaba contemplada. De hecho, se decía que solo un periodo iba a estar del presidente. Se tenía que tener el referéndum revocatorio y no esa elección de medio término. O sea, yo tal vez los 6 años, pero lejos de eso, nada de lo que se platicó, de lo que se habló, de lo que se trató de debatir y lo que se trató de hacer con una nueva constitución que respondiera a los tiempos, no se ha hecho. Ahora, que estés remendando pedacitos convenientes y sobre todo para blindar tu estancia en el poder y no para que se le otorgue poder a la población que controle la manera en la que se está llevando a cabo las cosas, bueno, esa es una realidad que no, si no la quieren aceptar, eso es otra cosa. Aquí estás en una consolidación absoluta del poder que fue aplaudida. Y la democracia, pues desde hace ratos no estaba aquí en el país. Nosotros jamás hemos sido un régimen democrático, nunca, ni en los 30 años de Arena, ni en los del Frente 20. Hemos siempre un régimen híbrido, algo que no era y era, con desmanes despóticos. Hoy por hoy, pues vamos caminando hacia la consolidación de un régimen despótico. A ver, Aldo, ¿tú estás de acuerdo en esos aspectos? Más allá ya de los títulos y de los nombres y los conceptos que son importantes. Yo hago un análisis más de fondo. ¿Qué es una constitución en una sociedad? ¿Qué es ese texto constitucional? Pero para ti no tiene ya validez, porque el caso del licenciado Someta sostiene de que es un documento que tiene validez y para ti es una que ya no tiene. Una constitución no es ese librito que trae ahí la Florentina. Esa no es la constitución. Veámoslo. Mientras no la deroguen, esta es la Constitución. Sí. Mire que está un poquito maltrecho, pero está mejor que como la están dejando ustedes. Y está mejor que como la están dejando ustedes, imagínense. Esa no es la Constitución. Si usted me dice filosóficamente, esa es tinta y papel. Compréndame la analogía, el desgaste. La Constitución, el desgaste que tiene siempre mi pequeña Constitución florentina, es porque se usa, porque estaba así. Pero lo que le están haciendo de fondo no tiene nada que ver con la tinta y con el papel que tiene mi Constitución. Aldo. Mire, yo le voy a decir algo. La Constitución tiene 2 elementos, un elemento real y un elemento material. La Constitución real es la que está en la sociedad en un momento determinado. Esa no está en ningún texto. Es como una sociedad en un momento dado se encuentra viviendo y conviviendo. Y a partir de esa constitución real es que terminan reflejándose las constituciones formales, los textos, no a la inversa, ¿verdad? No es que yo hago una constitución y quiero que la sociedad se porte de esa manera, es a la inversa. Y esa constitución real, por mucho
ha dejado de ser ni por asomo, y tengo mis dudas que alguna vez lo haya sido, la que se promulgó el 83. Yo entiendo cuando usted dice que tiene que haber una constitución, sí tiene que haber. En la teoría nuestra tiene que haber una constitución que sirva de fundamento del pacto. Pero y de protección. ¿Qué refleja esa constitución en términos del pacto actual, el pacto social, de cómo se vive en esta sociedad en estos momentos determinados? Yo creo que nadie debate que había que actualizarla. Sí, por eso se hizo el ejercicio 2020, pero era integral, no era chapuceramente. Voy a recoger un insumo que también lo escuché anoche en el debate, de decir, bueno, si la reelección es permitida, pero quien elige es el pueblo, quien tiene la potestad de elegirlo. Es decir, si lo reelige o no reelige depende del pueblo. El pueblo sí, claro. vota, no elige. Eligen los partidos. Ahí es otro tema de discusión. Vean. No, tienen que haber primarias internas. ¿Sabes cuándo se daba eso? En la época de la rancia partidocracia. Donde se negaron sistemáticamente a poner la cara de los candidatos en las boletas y siempre hacían aparecer las banderas. Y detrás de las banderas se escondían un montón de ladrones y sinvergüenza. Fue por una resolución de la Sala de lo Constitucional 2009, que apareció la cara. Los partidos se negaban a que eso, ahí en ese momento histórico, cuando quería ganar la Sala de lo Fantástico. Votábamos, pero los partidos eran los que elegían los candidatos y ahí se escondían los que querían, ponían en la primera, ¿te acordás? En la primera casilla. Y no en la votación de los chips de Nuevas Ideas estaban las quejas de que no había funcionado el chip. Ahora la cara de los candidatos aparece ahí en las papeletas que el votante va a ver en las urnas y sabe cómo se llama y quién es por el que va a votar. No estoy diciendo que no son ciudadanos los que puedan disentir, pero polarización como tal no hay. Lo que hay es gente que votó inicialmente por esta administración, que está en descontento, pero que tiene claro que Arena y el FMLN no son opción y por lo tanto no está saliendo a correr ahí. Una cosa es que la oposición esté diezmada, sin credibilidad, sin liderazgo, que eso lo tenemos claro, y otra cosa es creer que la gente no tiene descontento con esta administración. Mire, o sea, son cosas diferentes. Yo estoy casi seguro que después de lo que ocurrió anoche, las casas encuestadoras van a acelerar un poquito más la nueva batería de encuestas, porque digamos que es un tema que lo amerita. Ninguna encuesta ataca el tema de la preeminencia del presidente. Vamos a ver qué dicen las encuestas, a ver si tu tesis es cierta. Yo quiero ver si en las encuestas salen ahí los diputados que decimos vos que la gente se los puede. Ahorita el presidente acaba de salvar a los diputados. La Asamblea Legislativa va a aprobar para el tema de las reformas constitucionales particularmente, y también hablando sobre estos términos que tienen que ver con la reelección indefinida y otros que puntualmente hemos hecho. Pregunto, ¿en algún momento se elimina la pérdida de derechos del ciudadano para quienes suscriban actas, proclamas también? Eso es justo lo que se reforma el artículo 75 de la Constitución. Es que te tocan el 75... el 152 y 154 para el tema de la reelección. Con el tema del Parlacen son el 80 y el 133. Pero en el Parlacen me dicen que no hay, aunque realmente tiene una esencia o un espíritu también el Parlacen constitutivo. Como organismo supranacional, que compañeros saben qué es eso, el desplazamiento de los países a través de un pacto hacia un organismo en el cual van a converger. Ahí está el artículo, por cierto. Gracias. Entonces, producción. Veámoslo. Ese desplazamiento o la transferencia, como lo quieran llamar, ¿qué beneficio ha traído al país? A fuerza de ser honestos y a fuerza de decir la verdad, el Parlamento Centroamericano no ha servido otra cosa más que ser el museo de retiro de nuestros viejos políticos. Ya vamos a ver de eso, pero ahí está el artículo para que entremos. Recordemos que hasta la salida de Mauricio Funes, el caso salvadoreño, parte del pacto, el presidente y vicepresidente accedían de manera directa al Parlacen y eran juramentados y tenían su periodo más de fuero, más como una indemnización por haber estado, o sea, todavía les terminamos de pagar. Es con la sala 2009-2018 que se bloquea ese ingreso inmediato porque no hay un proceso de elección directo para que esta gente represente al país. Desde entonces se supone que ya no puedes entrar y llegar de esa manera. Ese Parlamento no te ha generado una normativa vinculante, no te ha generado nada más allá de si vos querés darle algo, el tema de
estrechar las relaciones entre los países y buscar una sana convivencia para un día ponerte de acuerdo y hacer la patria grande, ¿verdad? Pero todo eso lo son postulados. Ok, dejémoslo ahí porque realidad como no tú han hecho dices, no hay nada. mucho que debatir. Regresemos en tema. El artículo 75 Es que lo planteaban ahí algo era el punto. que hable, hombre. Vamos a ver. Licenciado Someta, el artículo 75. Es que como ahí estamos claros, que la verdad que era un nido de impunidad el Parlacen. Ojo, hay que tener bien claro cuáles eran los objetivos que como organismo tenía, los objetivos reales que nunca se buscaron y nunca se lograron. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles eran los objetivos que tenía? Era justamente, mediante esta cesión de soberanía o esta transferencia de soberanía, era buscar, digamos, aquellos consensos o aquellos intereses comunes que teníamos en la región para que, como la otra reforma que se hizo, la de las iniciativas de ley a través del Parlacen, pudiéramos conciliar nuestras legislaciones y buscar aquel progreso común, cosa que no se hizo. Pero dijeron que ese tema no tenía mayor... en el discurso ayer defendieron la extensión del periodo a 6 años, lo que va a permitir, decía uno de los diputados en la intervención, mayor seguridad jurídica. Ahora, solo hago una acotación con respecto al artículo que dice que no puede estar ni un día más. Ni un día menos. El presidente, ¿verdad? Entonces se hace la adecuación que se entiende, no se entiende como un día más el primer día de un nuevo periodo presidencial, si ha sido electo, ya se puede. Si ha sido electo por el pueblo. Sí, es que reelección es una cuestión compleja y no así le han puesto. Sí, pero es que ahora ya se puede, o es que yo ya vaya, no me por voy ejemplo, a oponer al término. el presidente está ahorita corriendo por su segundo mandato y tuvo que renunciar antes de terminar el primero. Bueno, ahí en cuestiones de semántica sí fue una segunda postulación. Bueno, ahí en ese momento sí. O ya lo reformaron, o ya se puede. ¿Cómo decía ahí? Se aprueba la reelección indefinida. Ya le podemos decir así, no, ya lo reformaron. Es que miren, es que no quieren llamar las cosas por su nombre. ¿Por qué nos causa tanto escosor la palabra reelección? Sí. Porque la gente cree que la reelección es por decreto legislativo y eso no es así, o por reforma constitucional. Eso no es cierto. Pero ¿cómo se le llama? Entonces, ¿cómo le llamamos? La reelección se da en las urnas. ¿Cómo se le llama entonces a la acción de haber sido electo una vez, postularse nuevamente y haber sido electo nuevamente? ¿Cómo se llama eso? Se llama la posibilidad. No, es la posibilidad. No, ¿cómo se llama? Fui electo, me postulo y vuelvo a ganar. Fui. ¿Cómo se le llama eso? No, se le llama reelección. Reelección. Pero la pregunta que le estoy haciendo está. es, la reelección no la hace el Parlamento. Es la diferencia. Aquí entramos ya en el soberano. estos términos. Aquí entramos ya en estos términos. Vas a las urnas, pero ir a las urnas en el contexto de la oposición actual, en la cual no tienen financiamiento estatal, los financistas privados se han ido por amenazas o por propios temores. Hay reducción de espacios democráticos. Entonces no hay oposición a tu criterio, como decía hay problemas. El cardenal dio una declaración esta semana que decía dónde saquen la cabeza y porque la oposición es una oposición que por sí misma está diezmada con falta de credibilidad. Estamos de acuerdo, pero también tienen condiciones bien particulares que han sido generadas desde el desfinanciamiento hasta el tema de cierre de espacios y persecuciones de liderazgos también. Vamos a ver, licenciado Someta, me decía que usted quería dar también su punto de vista con este otro elemento que tiene que ver con el acortamiento del periodo actual, ¿verdad? Correcto. Porque considera que también se están cometiendo una especie de ilegalidad. Aquí creo que sí se atenta un poco con la legalidad, queda en duda. Cuando pasó lo del 248, yo lo expresé, se hizo con el mecanismo que era, entonces en términos de legalidad no había mayor discusión, ya podíamos hablar de pertinencia y de justicia, pero el acortamiento del periodo presidencial durante la vigencia a mí me llama poderosamente la atención, porque a mi criterio eso debía ser otra reforma constitucional. Entonces, si se hizo mediante un decreto transitorio, entonces estaríamos admitiendo tácitamente que estamos dándole tratamiento a la Constitución de ley secundaria, porque le estamos haciendo decretos transitorios.
O si lo vamos a tratar como reforma constitucional, ¿por qué no se pasa primero esta reforma? Se aprueba, ya vimos que lo pueden hacer en 4 o 5 horas, se aprueba y luego se pasa a la siguiente. Entonces, donde yo veo acá un conflicto ahí en la legalidad, donde roza con la legalidad, y lo podemos decir también por definición, que es ilegal, porque no cumple con los criterios de legalidad, es que ese acortamiento debió haber sido una reforma constitucional y no una disposición transitoria, porque entonces nos están confirmando que le están dando tratamiento a la Constitución de ley secundaria y no de ley primaria. Vamos a ver, Bessie, no te veo convencida con ese planteamiento. Es que el tratamiento de volver la Constitución o la manera en la que se trastoca la Constitución, que es la fundamental y fundamentadora del ordenamiento jurídico y toda aquella retórica que te enseñan en derecho constitucional, se hizo desde el momento en que podés a las 9 de la mañana tener una plenaria y convocar otra a las 2 de la tarde para ratificar lo de la primera, en un día, en 24 horas, y quita eso. Y entonces, de una vez aparece publicado en el diario oficial. O sea, así el tema del control entonces no tiene por qué verlo así, tu colega lo que pasa es que eso, abogado. Digamos, si querés, es un poco para mí tema de practicidad, ¿verdad? Es el tema de que si la reforma de la Constitución era completa, entonces digamos que era natural que se acorte el periodo. De acuerdo. Y entonces, pero no es una reforma total, no es una nueva Constitución, pues. Es que ahí está la contradicción. No se respeta el vacatio legis bajo el argumento de que no es ley secundaria. Entonces, es reforma constitucional, entonces podemos hacer esto, decretamos. ¿Es un problema más de percepción semántica o qué? Pero a la hora de recortar el periodo, entonces ahí no lo hacemos como reforma, sino como una disposición transitoria. Entonces, ¿qué tratamiento le estamos dando? ¿De ley secundaria o de ley fundamental? Esta contradicción es la que destaca el problema de legalidad que se tiene ahí. Ya no hablamos de la oposición, como decía el cardenal. ¿Qué te pareció las palabras del cardenal? Mira, el cardenal está haciendo un esfuerzo de querer ver si alguien sobresale allí en la oposición. Hoy por hoy, yo insisto, está diezmada, desacreditada, débil, sin financiamiento. ¿Cómo viste las posturas de los 3 diputados en la Asamblea Legislativa en el debate legislativo? Hicieron lo que tenían que hacer, votar en contra. Qué bueno que tuvieron el valor de votar en contra. Eso era importante que lo hicieran para quedar ese dato en la historia. Sí. Solo una cosita quería recordar a Aldo, este es el tercer programa que menciona a Nicolás Maquiavelo, y a mí solo se me viene a la mente eso de príncipe, es mejor que te tengan miedo a que te amen. Eso te dice mucho de ese pensamiento. Me meto yo a discutir sacar, a lo que realmente significa. Bueno, si usted entiende la diferencia en que lo teman y lo amen, no sé. Bueno, miren, sí, perdón, Aldo. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Estamos en un momento histórico totalmente distinto al contexto que existía al inicio de la Guerra Civil, porque ahí se dio la Constitución que tenemos, al inicio de la Guerra Civil. Y una Constitución que la trastocaron mucho con los mentados acuerdos de paz, y tiene tanta que ya se impone. Para mí, esa es mi propia perspectiva, y lo digo con responsabilidad, se impone que en un tiempo no muy adelante, y creo que así va a ser, ustedes me dirán, saquen este archivo después, se impone una nueva Constitución ante una nueva realidad, porque a diferencia del pasado, a donde la gente se marginaba de la vida política de este país en la época del bipartidismo clientelista, porque en esa democracia preciosa que hablaba la diputada, la 59, que hablaba ayer de la democracia bella que se murió, ya la mataron varias veces, no sé cuántas veces se puede morir algo, pero esa era la clientelista partidocrática. Entonces, la mayoría de la población era apática, no se involucraba. Pero yo le recuerdo a los amigos del panel y al público con cuánto ganó la reelección, el segundo término, el segundo mandato del presidente Bukele.
porque ahora una alta porcentaje de la población, altísima de la población, se involucra, porque hoy ¿Cuánta siente... gente fue a votar? Porque hoy Porque ganó con la mayoría de los que fueron a votar. Porque hoy la gente... No ganó con el 80% del cuerpo electoral. Entonces, ¿por qué hubo necesidad de cambiar las reglas del juego? Ni por cerca a los niveles de votación del clientelismo partidocrático, ni por cerca. Hay una elección ya próxima a ocuparla para los próximos. Con las de la oposición, ¿tendrían que entonces ya no participar? Tienen la palabra. Lo que pasa es de que esto tampoco es automático, no es para ayer. O sea, acordémonos primero que el memorándum constitutivo no tiene cláusula de renuncia. O sea, no es que vayas a renunciar al tratado, aquí hay dos maneras de salirte. Bueno, Costa Rica nunca estuvo, por eso está afuera, pero acordémonos del caso de Panamá. Panamá trató los dos mecanismos, que es el político y el de lobby con los demás, y la presentación del deseo de retirarse de manera legal. O sea, no es porque hayas renunciado. Lo que yo creo que va a operar en este caso, esa es mi opinión personal, es que el presidente Bukele al parecer tiene una buena relación con el resto de presidentes que tienen a sus países formando parte del Parlacen, y si todos los presidentes de los países se ponen de acuerdo y dicen sí, El Salvador se puede retirar, se va a retirar. Pero el Parlacen, ¿qué era? Era ir a hablar. Ok, desde esa óptica te voy a hacer una pregunta, concreta, directa, pragmática de tu planteamiento. ¿Se estaría de alguna manera con esto resquebrajando entonces la intención de ver a una Centroamérica unida partiendo desde la parte de... Pues fíjate que no, solo déjame responder la pregunta. Fíjate que no. Porque si algo ha demostrado el presidente Bukele es su vocación integracionista. De hecho, no sé si se acuerdan que por intermedio del vicepresidente Félix Ulloa se presentó hace unos 2 años, un poco más, una iniciativa de un nuevo tratado de Unión Centroamericana con ese nombre, Unión Centroamericana, que sustituye al sistema de integración centroamericana del Tratado de Tegucigalpa. Ahí está presentada la iniciativa. Ok, le deseamos someter luego, Bessi. Yo lo quiero enfocar, digamos... A manera de ir concluyendo, voy a estar sellando el tiempo, ¿no? Sí, rapidito, lo voy a enfocar desde un esquema, digamos, constitucional, porque creo que aquí no estoy de acuerdo con lo que han planteado. ¿Qué es lo que sucede? Con la reforma, ahora en esta transferencia de soberanía la traemos de vuelta al país, quiere decir que ya no estamos transfiriendo en términos específicos del Parlacen esta soberanía, y habrá ahora que crear los mecanismos de salida, porque como bien lo dijo Bessi, el tratado no lo contempla, y como bien dijo el colega, pues ya no se vuelve funcional y se puede pensar en otra cosa. Mi punto en este caso es que hay que tener mucho cuidado con los demás temas que se tocan, los demás temas del sistema, porque tocar el sistema de integración centroamericana sí, por ejemplo, sí afectaría.